El oído nos permite captar una gran diversidad de sonidos. La audición no solo es importante para captar sonidos, sino también para poder comunicarnos. Las orejas, o pabellones auriculares, tienen una serie de pliegues que favorecen la captación de las ondas sonoras. En el hombre, la oreja está fija y tan solo permite ciertos movimientos, pero en muchos animales, su gran movilidad les permite orientarla hacia la fuente sonora. El sonido captado por la oreja entra por el conducto auditivo externo, donde existen una serie de pelos y una cera de olor disuasivo para impedir la entrada a su interior de pequeños insectos. Al llegar al final del conducto auditivo externo, el sonido produce la vibración del tímpano. La vibración del tímpano moviliza la cadena de huesecillos de la caja timpánica, que se hunde por su último eslabón, el estribo, en el caracol del oído interno, de forma que moviliza todos los líquidos que se encuentran en su interior. Estos líquidos estimulan las células auditivas, que envían la información que reciben a las áreas auditivas del cerebro. Las ondas sonoras de diferentes tonos estimulan células auditivas de diferentes regiones del caracol. De esta forma, los sonidos agudos estimulan las células próximas a la entrada del caracol, mientras que los sonidos graves estimulan las células auditivas situadas en su vértice. Por este mecanismo, el cerebro diferencia las distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto al caracol se encuentra el órgano del equilibrio, que está formado por un vestíbulo y 3 anillos semicirculares colocados en las 3 direcciones del espacio. En su interior se encuentran las células receptoras del equilibrio, que están rodeadas por un líquido, al igual que en el caracol. Cuando realizamos cualquier movimiento del cuerpo o de la cabeza, las células de los conductos se estimulan por el movimiento del líquido que contienen y envían la señal al sistema nervioso para informarle de la exacta posición en que nos encontramos. El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano. Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo, es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable: el secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Y lo hacen también
que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así, será percibido más bien así.